buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa En Contexto. Yo soy Rosalba Escalante y esto es ATV, Canal 35 de Televisión Abierta. Hoy es martes 22 de octubre, ya casi finalizando este mes, y qué rápido pasa el tiempo, señores. El tiempo que ha estado incidido por los efectos de una vaguada y pues se han estado sintiendo sobre gran parte del territorio dominicano algunos aguaceros ocasionales, algunos de ellos de gran intensidad, como los ocurridos durante la mañana y el mediodía de hoy aquí en el Distrito Nacional. Señores, y durante toda esta semana, en estos últimos días, la atención de la población dominicana, la atención de los diferentes sectores productivos de la sociedad dominicana ha estado orientada hacia el proyecto de reforma fiscal. Un proyecto de reforma que resultó tan impopular y pues concitó tanto repudio, un repudio se pudiera decir que casi total, casi la totalidad de la población rechazaba este proyecto, y pues entonces al presidente Luis Abinader, que fue quien lo sometió, no le quedó otra opción que solicitar su retiro del Congreso Nacional, solicitud que ya fue acogida por los diputados y senadores. Ya es un hecho que se va a retirar del Congreso Nacional este proyecto de reforma fiscal a través del cual el gobierno dominicano buscaba recaudar 122,000 millones de pesos, esto para impulsar el desarrollo de sectores claves para el desarrollo dominicano y para los servicios básicos como son el transporte público, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, entre otros. Sin embargo, este proyecto de reforma fiscal traía una carga impositiva y traía unas medidas que eliminaba algunas exenciones o beneficios a algunos sectores como el sector industrial, el sector cine, el sector turístico, y pues todos estos sectores por primera vez en República Dominicana se unen los de abajo, los de arriba y los de en medio en un solo propósito, que fue rechazar este proyecto de reforma fiscal, que si bien con él el gobierno dominicano buscaba cumplir con una ley que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda a hacer 3 grandes pactos, y 2 ya se firmaron, que fue el Pacto por la Educación y el Pacto Eléctrico, que ya se firmaron, solamente queda pendiente el pacto fiscal, y esta responsabilidad a la que le han venido rehuyendo muchísimos gobiernos a través de los tiempos. Sin embargo, aunque sí también era yo de la idea que podía presentarse un proyecto de reforma fiscal más viable, por lo menos que fue lo que más rechazo generó, que fue que el gobierno pretendía gravar o pretendía aplicar un 18% de impuestos a la mayoría de los productos de consumo básico. Ahí ese proyecto de reforma fiscal solamente excluía de ese listado de productos que iban a ser gravados 7 artículos de consumo básico, que eran el arroz, el huevo, la leche, el pan, el pollo, la yuca y el plátano. Pero todos estamos conscientes de que la gastronomía dominicana es mucho más amplia y que hay muchísimos otros productos que son de consumo masivo que iban a ser gravados y que ya incluso han seguido subiendo de precios, porque la mayoría de los productos de la canasta básica familiar han mantenido una tendencia alcista en los últimos tiempos. Pero lo que no se esperaban esos sectores que tanto presionaron para que ese proyecto de modificación a la ley tributaria fuera llevado a consenso, fuera llevado a un gran diálogo nacional para lograr la mejor propuesta posible. Lo que no se imaginaban era que el presidente Luis Abinader iba a desistir completamente de volver a someter otro proyecto de reforma fiscal, y así lo hizo saber el mandatario en su encuentro de este lunes con los periodistas, en su encuentro la semanal allá en el Palacio Nacional, cuando se le preguntó a Luis Abinader que cuándo o que si tenía en proyecto volver a someter otra modificación u otra propuesta de modificación fiscal. El presidente lo dejó claro y dijo que no existe otra propuesta, que esa era la que tenía el gobierno para presentar. Yo, desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia, porque tengo conocimientos nulos de economía y de finanzas, considero que ha sido un error del presidente Luis Abinader y pudiera incluso considerarse como una rabieta.
Pudiera incluso considerarse como una rabieta. Ustedes no quieren el proyecto de modificación fiscal, pues yo lo voy a retirar y no voy a someter nada. Pero todos estamos conscientes que mientras más larga se le dé, mientras más se evada esa responsabilidad que han venido evadiendo los gobiernos de diferentes colores, la carga impositiva que va a traer una eventual reforma fiscal va a ser mucho más insoportable y esto podría llevar al país hacia rumbos peligrosos. Esta presión sobre el gasto público, este endeudamiento que es cada vez más amplio, pudiera deteriorar, como han dicho muchos economistas, servicios básicos como la salud, la educación, el transporte público, la seguridad. Y esto entonces va a hacer que el dominicano tenga una menor calidad de vida. Porque de que es necesaria la reforma, es necesaria, pero puede elaborarse un proyecto más viable, un proyecto que no sea tan lesivo, un proyecto que no cargue tanto a la ciudadanía de tantos impuestos, un proyecto que no comprometa la comida de los dominicanos, porque con la comida no se juega. Pero es un error garrafal del gobierno decir que no va a someter este proyecto de reforma fiscal, y ahora hay que preguntarse varias cosas. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esos proyectos de desarrollo social que están en carpeta, muchos de los cuales también ya están en proceso de construcción, como esos proyectos de modernización del transporte que tiene el gobierno, como los proyectos de construcción de más aulas, los proyectos de construcción y de modernización de hospitales, ese proyecto que está en marcha de reforma de la Policía Nacional, que busca rescatar la imagen y devolverle a la gente la confianza en ese órgano que está para garantizar el orden público, pero que todos sabemos que arrastra una estela de descrédito. Hay que pensar también que es algo que no ha dicho el gobierno, aunque desde que anunció el retiro de este proyecto de reforma fiscal dijo que se van a buscar alternativas para poder lograr los planes y proyectos de desarrollo social y así encaminar a la República Dominicana hacia un mejor futuro, que es lo que se plantea este gobierno. Ahora, lo que no ha dicho el gobierno es qué va a hacer, de dónde va a salir ese dinero, de dónde va a sacar esos 122 mil millones de pesos que dice el gobierno que se necesita y que pretendía el gobierno recaudar a través de ese proyecto de reforma fiscal. El presidente Luis Abinader no puede, no debe hacer como han hecho los demás gobiernos y salirle corriendo a esa responsabilidad simplemente porque el proyecto que él sometió no contó con el respaldo popular. No contó con el respaldo popular, aunque sí hay que reconocerle algo al presidente Luis Abinader, y es que aún contando con una mayoría aplastante en el Congreso Nacional que podía imponer el proyecto de reforma que le diera la gana, el mandatario entendió que el pueblo es el soberano. Y que como este proyecto no contaba con el respaldo popular necesario, él decidió retirarlo. Eso hay que aplaudírselo al presidente Luis Abinader, porque hizo un ejercicio de madurez democrática. Claro que sí. Claro que sí, pero lo que no podemos aceptarle ni permitirle al presidente Luis Abinader es que quiera rehuir de esa responsabilidad y de esa necesidad, que no se puede seguir postergando una reforma fiscal que ayude a subsanar ese hoyo fiscal que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y un país que es deficitario y que ha sido incompetente en cuanto a la recaudación de impuestos. Principalmente con lo que tiene que ver con la evasión, que este ni ningún gobierno se ha puesto los pantalones y ha hecho lo que tiene que hacer para perseguir la evasión fiscal, que ronda el 4.9% del Producto Interno Bruto. Son más de 400 mil millones de pesos al año que pierde el gobierno por culpa de los evasores fiscales, y ese es uno de los problemas que tiene que resolver el gobierno y que no puede permitir que se siga haciendo mayor. Entonces, esa reforma fiscal tiene que someterse sí, o de lo contrario, República Dominicana estaría encaminándose hacia un destino peligroso. Tenemos una economía fuerte, tenemos una economía que crece y que es ejemplo en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos una de las economías más resilientes y una de las economías que más ha crecido después de la pandemia del COVID-19. Pero
ese crecimiento tiene que reflejarse en bienes y servicios, y ese crecimiento debe continuar, y no va a continuar si el gobierno no adopta las medidas necesarias para subsanar ese déficit que tiene República Dominicana y que arrastra desde hace muchos años y que ha llevado a los gobiernos de diferentes colores, de diferentes partidos, a endeudar al país cada día más. Entonces, es hora de que se convoque a un gran diálogo nacional, pero no que se mande ese proyecto al Consejo Económico y Social como piden algunos, porque la experiencia es que todo lo que llega al CES se muere. Ya para el año que viene no se va a hacer una reforma fiscal porque ya ese presupuesto está presentado y en los próximos días, próximamente se va a aprobar. Ya todo eso está diseñado, el presupuesto del año que viene, que se pensaba complementar con las recaudaciones que se hicieran a raíz de este proyecto de reforma fiscal, en dado caso de que el Congreso lo hubiese aprobado, pero así no fue. Así no fue. Ahora el gobierno tiene que explicarnos a nosotros de dónde van a salir esos chelitos. Y de que se necesita la reforma fiscal, se necesita. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader durante su comparecencia en el día de ayer en La Semanal. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes del lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes del lugar. Nosotros nos tocó gobernar en los últimos 4 años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi 2 años con la pandemia disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy, el del sector público no financiero, es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Eran 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. Nosotros vamos a hacer los ajustes, pero no tenemos otra propuesta. Teníamos al presidente Luis Abinader explicando en La Semanal cuando una colega le preguntó que si el gobierno tenía pensado someter otro proyecto de reforma fiscal. El compañero Félix Montán pudo conversar con algunos legisladores y preparó una historia en torno a esto, donde los senadores y diputados expresan la necesidad de que se someta un nuevo proyecto de reforma fiscal. Vamos a escuchar a Félix Montán. Gracias, buenas tardes. Hay un punto coincidente y es que el gobierno debe enfrentar con gallardía los niveles de evasión de impuestos en el país y de esta forma recaudar recursos que no tiene que aplicarle a las personas que ya pagan sus impuestos. El pueblo habló. Vamos a volver al presupuesto, haremos los ajustes. Aunque el presidente Luis Abinader manifiesta que no tiene otra propuesta de reforma fiscal, sectores empresariales y congresuales entienden que se puede dialogar y llegar a un acuerdo para esa iniciativa. El que está al frente del Estado tiene que tener la habilidad de saber que aunque tiene mayoría en las cámaras legislativas, el pueblo es el soberano y debe escucharlo previo a someter una reforma de esta naturaleza que tocaba a todos los sectores. Yo creo que el presidente, al retirarla, como lo estoy planteando, ha puesto a pensar a los que tienen responsabilidad en el país, a los que tienen mucho que perder. Si aquí en República Dominicana no hay una verdadera reforma fiscal integral que ponga a pagar a quienes tienen que pagar, no poniendo el impuesto a la berenjena, ni al molondrón, ni al salami, ni al arenque, no. Los diputados de la oposición afirman que lo que no puede hacer el gobierno es aprovechar su mayoría aplastante para imponer una reforma que golpea a todos los sectores. Bueno, mire, yo pienso que la decisión que ha tomado
el presidente y el gabinete económico del Poder Ejecutivo de ir por los evasores es una buena medida, porque esta simple y llanamente traería dinero sin tener que aumentar impuestos. Por tal razón, nosotros lo que valoramos es que lo que habíamos dicho, de ITEVI se va del 47% y el 65% de impuestos sobre la renta. Por tal razón, simple y llanamente, yendo detrás de estos evasores, el Estado puede tener alrededor de 200.000 millones de pesos sin tener que ir a tocar artículos de primera necesidad. Ese paquetazo fiscal que querían imponerle a la clase media y a los sectores productivos, lo mejor que hicieron fue retirarlo, porque definitivamente que era un abuso en todo el sentido de la palabra. Entendemos que esperemos que sometan otra iniciativa que será analizada y que quede claro que esa mayoría avasallante que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República no es suficiente contra la mayoría del pueblo que se expresa cuando se quieren cometer ese tipo de abusos. La población dejó demostrado que no se quedará tranquila si le intentan golpear con otra reforma fiscal. Diputados de la oposición y sectores empresariales están contestes en que se puede arribar a un acuerdo para una reforma fiscal integral que no afecte de manera tan agresiva a los sectores más pobres del país. Muchísimas gracias, Félix Montán, por este completo reporte. Ha llegado el momento de hacer una primera pausa, pero al regresar yo les mostraré a ustedes las reacciones de economistas ante la decisión del presidente Luis Abinader de no someter una nueva propuesta de reforma fiscal. Antes de irnos a la pausa, nosotros estábamos hablando de la decisión del presidente Luis Abinader de no someter un nuevo proyecto de reforma fiscal. Esto pese a que es una ley que dice que hay que hacer un pacto de reforma fiscal, que es la ley 01-12, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y hablábamos de las implicaciones y de las consecuencias que pudiera estar enfrentando República Dominicana y su economía si en lo adelante no se piensa en un proyecto de reforma fiscal que sea progresivo y no regresivo, que es lo que han dicho la mayoría de los economistas, con lo que hemos tenido nosotros la oportunidad de conversar y que son ellos pues conocedores del tema. Vamos entonces ahora a escuchar a tres economistas con los que estuvimos conversando en el día de hoy, que están altamente calificados para hablar sobre el tema. Se trata de Antonio Siriaco Cruz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos también a Nicolás Jiménez. Él es el director de la Escuela de Economía, y Héctor Sánchez, un meritísimo profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes abordaron el tema y hablaron de las consecuencias que pudiera tener República Dominicana si no se aprueba un proyecto de reforma fiscal, y también ellos le hacen algunas sugerencias al gobierno de cuáles son las medidas alternativas que se pudieran adoptar mientras tanto se socializa la reforma más idónea para la población. Esos son datos oficiales que presentan todos los años pendientes. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno tendrá que establecer algún mecanismo de disuasión para que estas empresas o se retiren si presentan pérdida o paguen impuestos. Yo creo que un mecanismo que se podría utilizar para las empresas, esas 100.000 empresas que todos los años declaran pérdida, es imponerle un impuesto mínimo al ingreso bruto, porque generalmente cuando las empresas presentan pérdida lo hacen en función de sus resultados netos. Sus ingresos menos sus gastos les dan un resultado negativo, y como tienen un resultado negativo no pueden entonces tributar. Pero pienso que el gobierno debería cambiar la estrategia, y esas empresas que todos los años presentan pérdidas, sencillamente ponerle un impuesto mínimo a su ingreso bruto, no a su ingreso neto. Con eso prácticamente pudiese disminuir de manera considerable la cantidad de empresas, que son más de 100.000 datos oficiales que todos los años presentan pérdidas. Y eso claramente ha significado una gran
una especie de drenaje a los ingresos tributarios, a los ingresos que percibe el Estado. Siriaco, pero esos serían ingresos mínimos comparados con el déficit fiscal que hay, con lo que se proponía el gobierno recaudar, que eran 122.000 millones de pesos. ¿No ha sido un error del presidente decir que no va a someter esa reforma sabiendo que es una ley, que dice que hay que hacerlo y que es impostergable? Hay que hacer el siguiente señalamiento. La ley que se ha retirado de reforma fiscal, en su primera parte hablaba de la racionalización del gasto público y presentaba en esa primera parte la reducción, eliminación, fusión de instituciones y de ministerios. Eso ha seguido su curso. Ha seguido el curso de la fusión de los ministerios de educación y educación superior. Ha seguido el curso de la fusión del Ministerio de Economía y Hacienda y también la eliminación de muchas instituciones y además la aplicación para el año 2025 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hay que recordar que el presidente de la República ha dicho que mediante esta racionalización del gasto público va a tener un impacto, un ahorro de 25.000 millones de pesos. Eso no es lo que se anda buscando, pero si se inicia este proceso de racionalización. Mi respeto a la prudencia llega al no llamarle al presidente irresponsable. No puedo hacer eso porque yo soy muy defensor de la institucionalidad. Si bien yo tengo visiones contrarias con respecto al gobierno, yo pienso que República Dominicana y cualquier país es grande en base también al respeto que se le tenga al presidente. En esa perspectiva yo lo que entiendo es que la mejor idea, el mejor enfoque estratégico, lo que mejor le conviene al país es que por lo menos explique dónde va a buscar los recursos para sustentar los proyectos de desarrollo, o si es que lo va a abandonar. ¿Y qué pudiera pasar? ¿Qué pudiera pasar si los gobiernos siguen eludiendo esa necesidad y esa responsabilidad de una reforma fiscal? ¿Cuál sería el rumbo económico de República Dominicana si eso no se hace? O tenemos que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y llegaría un momento que va a comprimir mucho el gasto público y eso tendría un efecto muy dañino sobre lo que se llama el gasto productivo en la economía. El gasto productivo en la economía incluye la inversión agrícola, la inversión en infraestructura, la inversión en investigación y desarrollo, pero también tendría un efecto muy dañino sobre el gasto social, que incluye sobre todo la educación, la salud y el acceso al servicio básico por parte de la población, que con el tiempo tienden a deteriorarse. ¿Disminuiría entonces la calidad de vida? El daño sí que le haría a la sociedad, que esos servicios pues se van a recibir de manera mucho más ineficiente y entonces eso afecta la calidad de vida de la población. Según versiones del gobierno se está... Respecto a la reforma fiscal, ya ustedes vieron cuál fue la reacción del pueblo, porque si el gobierno hubiese propuesto una reforma fiscal basada en gravar a los sectores que tienen más recursos, que tienen más ingresos, en ese 1% que es dueño del 55% de todos los ingresos del país en el año, que no son más de 100.000 personas, a lo mejor la reforma fiscal hubiese pasado, pero hacer una reforma fiscal injusta, inequitativa, desigual, regresiva, cobrando el impuesto a los sectores más vulnerables, la clase media, los pobres, los chiriperros, los desempleados, al consumo, iba a tener esa reacción. Y sea hoy o mañana, si el gobierno no toma en cuenta el carácter regresivo de la tributación dominicana y no plantea realmente resolver el problema del gasto tributario, entiéndase las exenciones, los subsidios, las exoneraciones, el cobro de la evasión del ITEL y del impuesto sobre la renta en el país, no va a haber reforma fiscal. El gobierno tiene que entender que ya esta sociedad no resiste más impuestos. Los pobres, la clase media arruinada, los obreros arruinados, los desempleados y chiriperos no resisten pagar más impuestos, por Dios. No gravemos jamás la comida, no gravemos las cosas que compran los pobres y la clase media. Eso es un error. ¿Y qué hacer para buscar ese dinero que dice el gobierno que le falta? El gobierno lo que tiene... Bien, ahí estaban estos
estos tres expertos en materia de economía. Y como ya yo le había dicho anteriormente, como ya les había dicho, pues empiezan a surgir ya las preocupaciones de los diferentes sectores productivos nacional ante el desinterés del gobierno de Luis Abinader de presentar una nueva propuesta de reforma fiscal. Así lo expresó en el día de hoy a través de un comunicado la Asociación de Industriales de Herrera, donde ellos manifiestan preocupación de que el presidente Luis Abinader haya anunciado que no hay intenciones del gobierno para someter una nueva propuesta de modificación fiscal, conscientes ellos de que algunos de los puntos establecidos en esa propuesta de reforma eran tendentes a disminuir la informalidad, y disminuyendo la informalidad pues se puede recaudar una mayor cantidad de recursos, y esto puede incluso ayudar a paliar ese déficit fiscal en el que se encuentra República Dominicana. Por ejemplo, ese proyecto de ley eliminaba el pago del anticipo para las microempresas y los reducía a un 60% y a un 40% para las medianas y las pequeñas empresas, que eso entonces iba a ayudar a los emprendimientos, iba a hacer más fácil que las personas pudieran salir de la informalidad para crear una empresa formal y pudieran entonces pasar a ese grupo de personas físicas o jurídicas que le pagan impuesto al Estado. Pero ante esta preocupación, no solo de los industriales, sino también de diferentes sectores de la vida nacional, el ministro de Economía, Víctor Bisonó, o Hito Bisonó, como se le conoce popularmente, ante nuestra inquietud de si iba esto a provocar una recesión en la economía dominicana o una pausa en los proyectos de desarrollo social, pues la respuesta de Víctor Bisonó ha sido que no. Vamos a escuchar. Sin lugar a duda, hay que repensar cuál es el plan para el año que viene. En principio, la idea que se tenía con las recaudaciones extraordinarias de la reforma era hacer unas inversiones que fueron planteadas en la reforma. Ahora pasaremos a reestructurarlo, y el presidente ayer habló y dijo que estamos esperanzados y trabajando para seguir con el crecimiento que tiene la República Dominicana. La inversión extranjera, la inversión local, y poder seguir con los planes sociales principalmente también, y de expansión de la economía. ¿Qué podría pasar con la economía dominicana si no se somete a una reforma que es un mandato de ley y que se ha postergado durante muchos años? Bueno, pareciera como si se hubiera pateado la pelota un poquito hacia adelante. Se reducen las inversiones, infraestructura, las respuestas que hay que darle, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Es obvio que para tenerla se necesitan más policías, mejor equipamiento, equipos para ellos. Ustedes saben que tenemos en estos últimos 4 años más presencia en la frontera con los militares, que se le ha subido el sueldo 2 veces, que el sueldo básico se ha subido 2 veces, y que hay que hacer algunas cosas. Reinventarnos, y yo creo que sí, que la economía es fuerte, crecimiento. Y no hay un riesgo. No hay un riesgo de que se vean afectados esos proyectos. Es simpático, porque fíjense que en principio nadie le gustan las reformas, ni aquí ni en ningún país, porque le toca el bolsillo a alguien. Entonces, luego se explica en el fondo, y los economistas en sentido general dicen, sí, se necesita una reforma. ¿Ahora cuál reforma? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que se va a implementar? Y la propuesta que hizo el presidente estaba ahí, se socializó con todo el mundo. Antes, después, veremos qué pasa ahora. Pero se corre el riesgo, ministro, de un estancamiento de esos proyectos. No, es que siempre, fíjense, yo fui 18 años legislador. Cuando se habla, bueno, ¿a qué sector y cómo? Siempre dice uno, no selectivo, no al valor, no lo importado, no lo que se exporta, no a tal sector. A la comida no tiene que estar cuidada, respaldada. Entonces, es una dinámica que no es difícil. Lo que aquí falta por discutir es algo que yo todavía no he visto. Por ejemplo, Balaguer la hizo por decreto. Cuando Jorge Blanco se tiró la gente a la calle, vieron muchos muertos. El presidente Mejía modificó su constitución con una mayoría. Y Leonel Fernández hizo varias reformas, incluso modificaron la ley comandorando. Y después Danilo Medina hizo la ley. Un presidente como Abinader, con una mayoría absoluta en el Congreso, con una simpatía que podía dar y entregar un costo político. ¿Qué decide? La decisión más difícil, la retiro
que ver más adelante cómo se reestructura la parte económica para que el país siga. Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando a Víctor Bisono, ministro de Industria y Comercio. Ahora vamos nosotros a hacer una próxima pausa, pero les pedimos que mantengan la sintonía con nosotros porque al regreso estaremos hablando sobre este y otros temas que han concitado la atención del país, sobre la reforma fiscal y las implicaciones que pudo haber tenido de aplicarse ese proyecto tal y como lo presentó el Poder Ejecutivo o lo sometió al Congreso Nacional y el impacto que pudo esto haber causado sobre la vida nacional, sobre la economía y sobre los sectores productivos de República Dominicana. Lo cierto es que aunque este proyecto de reforma fiscal no se llegó a aprobar en el Congreso Nacional y ya va a ser retirado por el presidente Luis Abinader, que así lo solicitó al Congreso Nacional, pues los productos de primera necesidad continuaron su tendencia alcista y este comportamiento de ese incremento en los precios de productos de consumo básico, algunos lo atribuyen a un efecto adelantado de ese proyecto de reforma fiscal que al final el gobierno retiró del Congreso Nacional. Nosotros visitamos el mercado de Cristo Rey, hablamos con amas de casa, hablamos con comerciantes y pudimos también constatar y verificar de primera mano que hay productos como el huevo que han subido de precio hasta 3 veces en lo que va de este mes. Hemos preparado para ustedes la siguiente historia y vamos a compartirla. Que no jueguen con la comida de la República Dominicana, que aquí hay demasiado tierra para que un plátano esté costando 40 pesos. Con este grito desesperado, comerciantes y amas de casa advierten al gobierno que seguir aumentando el precio de la comida podría generar una especie de estallido social en el país. Y es que productos de consumo esencial como el huevo, que se vende a 200 pesos el cartón de 30 unidades, han subido de precio hasta en 3 ocasiones en menos de un mes, disminuyendo la calidad en la alimentación de familias cuyos ingresos no han aumentado en décadas. Por la nube. Por la nube. Todo está muy caro, porque un ajecito gustoso vale 5 pesos. Y un paquetico de verdura 25. Y el pollo está casi 100 pesos. Hay que pelear todos los días en los precios. En un colmado allí peleé porque todos los días me cobran más y más y más y más y más. Bueno, mi amor, de mal en peor. Lamentablemente nosotros para las amas de casa es caótico, porque tú vienes hoy y compras algo a un precio y al otro día está a otro precio. Al listado de productos que han mantenido una tendencia alcista se suman el arroz, que se comercializa entre 36 y 50 pesos la libra, las habichuelas, que se venden a 65 y 70 pesos la libra, el pollo, que cuesta 65 pesos, la libra de res y de cerdo, que se vende a 180 y 130 pesos respectivamente, mientras que la libra de ajo se consigue a 250 pesos y la de cebolla a 60. El plátano está a 35 pesos, la yuca sí, la yuca está a 25 pesos y la yautía está a 80 pesos. La batata, que estaba a 15 pesos, ya cuesta 25 pesos, ¿entiende? Gracias, señor presidente, por lo que usted está haciendo con el pueblo. La cebolla está vendiendo a 60. ¿Y el ajo? A 2.5 la libra. ¿Hace mucho que está así o subió? Hace un par de meses que está así, que subió así. ¿Y todo está caro? ¿La zanahoria? Todo está caro, la zanahoria a 60, tomate a 60 y a 50, remolacha a 50. Entre los rubros que más han subido de precios figuran los vegetales, los que además de caros son de poca calidad. Eso es lleno de porquería, mire, eso es 100 pesos, mire, eso da pena. Donde en el Valle de Constanza los productos, ahí hay tierra, ahí hay invernadero y tenemos que estarnos comiendo la basura. ¿A 100 pesos se repone? 100 pesos y 80 pesos que tú repolles y no sirve ninguno. Hay como un monopolio donde nosotros nos suplimos, que es en el mercado nuevo, que ya es viejo, de la Duarte. Y es que parece que los mayoristas están dejando la mercancía de mejor calidad en el Mercado Santo Domingo y también están supliendo los supermercados y los hoteles con la mercancía, como le dicen, selecta. Entonces, el alza en el precio de los embutidos también está imparable. En ese sentido, la costilla de cerdo pasó de 135 pesos a 100
140 pesos la libra, la chuleta de 87 a 105 pesos, el queso criollo de 155 a 180, el cheddar de 145 a 230 y 240, el mozzarella de 190 a 230 y la longaniza de 60 a 80 pesos la libra. De acuerdo a la propuesta de modernización fiscal sometida al Congreso Nacional, solo el arroz, el pollo, el huevo, la leche, el plátano, la yuca y el pan estarían libres de impuestos. Ahí estuvieron ustedes escuchando esta queja generalizada de comerciantes y amas de casa, y esto pues se lo atribuían al proyecto de reforma fiscal, aunque no se aprobó. Vamos a ver si entonces ahora empiezan a bajar, señores. Y aunque este proyecto de reforma fiscal no prosperó en el Congreso Nacional ante el repudio popular que unió a la población, se volvieron a sentir los cacerolazos que se hicieron populares durante el gobierno de Danilo Medina, y la gente tomó no solo la Plaza de la Bandera, sino que también se manifestó frente al Congreso Nacional y acudió a vistas públicas defendiendo el derecho que tiene la población y oponiéndose de manera firme a este proyecto de modificación fiscal que consideraban que era inviable. Aunque esto no prosperó, sí hay un proyecto de modificación que sometió el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional, que sí fue aprobado por la Asamblea Revisoria, que fue ese proyecto de modificación a la Constitución. El presidente Luis Abinader dijo que el próximo domingo estará en el Congreso Nacional promulgando la nueva Constitución de la República, que entre otros puntos se le establece que el artículo que tiene que ver con la cantidad de periodos que puede una persona repostularse para gobernar los destinos o para dirigir los destinos del país, pues es de 2 periodos y nunca más. Además, le dieron carácter a ese artículo 204 de inmodificabilidad. O sea, ya ese artículo no va a poder ser modificado de acuerdo a lo que dice la Constitución por el gobierno de turno, simplemente porque quiera reelegirse. También a partir del año 2032, de acuerdo a esa nueva Constitución, volverán a estar juntas las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. En esta modificación que se le hizo a la Constitución, también está incluida la disminución del número de diputados. Ya no tendremos 290 diputados, sino 270. Bueno, ya no tendremos 190, sino 170. Se hizo una reducción de 20 diputados. Ya esta Constitución, que fue aprobada por la Asamblea Revisora, está disponible en la Biblioteca Nacional. Por allí ya han ido la mayoría de los diputados y senadores a firmarla. Así lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados y también lo hizo el presidente del Senado de la República. Ya el domingo, en un acto solemne en el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader estará entonces promulgando esta nueva Constitución, que trae muchísimos cambios y también modifica el artículo 106 y 167, donde antes se establecía la posición jurídica del Procurador General Administrativo. Ya el Procurador General de la República no será designado mediante decreto por el presidente de turno, sino que será escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Otro proyecto de modificación que ha sometido el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que también pudiera estar dando de qué hablar y que también pudiera generar mucha controversia y pudiera generar muchas dificultades es el proyecto de modificación al Código Laboral, que fue sometido ya por el Ministerio de Trabajo la pasada semana. Es que los empresarios mantienen una firme posición de que se debe negociar lo que tiene que ver con la cesantía laboral y que se debe poner un tope de 5 años. O sea, que aunque usted dure 10, 15, 20 años en una empresa y esa empresa decida prescindir de sus servicios, decida desahuciarlo, como se dice, pues usted solo tenga derecho a la liquidación de los primeros 5 años. Ellos quieren que se limite solo a 5 años la cesantía laboral. Pero
pero los sindicalistas siempre han sido firmes en cuanto a esto y ellos han dicho que no están dispuestos a permitir que se le elimine esa conquista que tanto sudor, que tanta sangre y que tanto trabajo costó a la clase obrera. Ese proyecto ya está en el Congreso Nacional, pese a este rechazo que han manifestado el sector empresarial, y que dice que se debe discutir, y también critica que el gobierno haya sometido al Congreso ese proyecto de modificación sin haber llegado a un consenso en lo que tiene que ver con la cesantía laboral. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo en el día de hoy que ese proyecto que se llevó al Congreso Nacional fue fruto del consenso entre los tres sectores que conforma el comité tripartito, que es el sector empresarial, el gobierno y el sector sindical, que esto fue producto de más de 100 reuniones durante 2 años y medio. Vamos a escuchar al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Los empresarios siguen renuentes en que no van a negociar con lo de la cesantía porque ellos quieren que se le ponga un tope. ¿Usted cree que va a prosperar este proyecto en el Congreso Nacional tal como lo envió el Poder Ejecutivo? Pardón está solicitando en ese sentido que vayan al diálogo. Nos sentimos muy orgullosos de haber podido tener el honor de presentarle al Congreso Dominicano el proyecto de reforma del Código de Trabajo que construimos juntos, trabajadores, empleadores y gobierno. Todo lo que está incluido en ese proyecto de reforma laboral ha sido previamente consensuado entre los tres sectores del tripartismo nacional. Es importante recordar que durante 2 años y medio, casi todos los miércoles, nos estuvimos reuniendo constantemente, semanalmente, y esas reuniones han dado un gran fruto, que ha sido la producción de esta propuesta. Siempre el diálogo es necesario y va a continuar. ¿El gobierno garantiza que no se va a tocar la cesantía? Que lo que se acuerde se ponga. Ahora, ¿cuál fue el compromiso que el gobierno asumió? Producir una reforma modernizante que vaya acorde con los nuevos tiempos. Por ejemplo, además de las ampliaciones de vacaciones y de licencia de paternidad, también se logró consensuar el teletrabajo. Además de eso, también se lograron consensuar finalmente aquellos aspectos de protección al trabajo del hogar. Más de 200 personas, casi todas dominicanas. Todo eso es parte del consenso, pero también se logró consensuar grandes mejoras en materia de procedimientos que benefician a todos los actores. Siempre habrá que seguir conversando para otras mejoras superiores. Ahora, lo que sí es importante es que con más de 100 reuniones producidas en 2 años y medio, se ha logrado un nivel de consenso importante y hemos cumplido con presentar al país todo aquello que se ha consensuado. Pero ese es el punto más neurálgico, ministro. ¿El gobierno garantiza que no se va a tocar la cesantía? Todo lo que se fue consensuado ha sido sometido. ¿Y el gobierno garantiza lo de la cesantía? Todo lo que ha sido consensuado ha sometido. Ministro, volviendo a la reforma fiscal, el presidente dice que no se... Todo lo que se ha consensuado se ha sometido. Volviendo a la reforma fiscal, entre trabajadores, empleadores y gobierno. En ese proyecto no hay... Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Vamos a ver a qué punto se va a llegar, porque ahí hay unos intereses de unos sectores que suelen ser muy firmes cuando se trata de defender sus posiciones. Señores, también el presidente Luis Abinader, durante el encuentro La Semanal con los medios de comunicación este lunes en el Palacio de la Presidencia, presentó los avances de República Dominicana en materia de exportación. Vamos a escucharlo. Crecen las exportaciones impulsando el desarrollo económico. Pasando la próxima lámina, aquí recordamos que nosotros realizamos el primer plan de exportación en la historia de la República Dominicana, y eso nos ha ayudado a tener 4 años de cifras récord. Los principales logros en las exportaciones en el periodo 2020-2024, tenemos número 1, modernización de la Ley General de Aduanas para apoyar la facilitación comercial.
la implementación del primer plan de promoción comercial con el MIRES, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, levantamiento del impedimento de productos a mercados internacionales como eran carne, pitahaya, batata, coco, 615 operadores económicos autorizados, la creación de la ventanilla única de inversión y la promoción de la equidad de género en el fomento exportador. Hemos participado en más de 260 eventos de promoción internacionales en más de 56 países. Viviana realmente ha dado mucho pie y aviones. Expansión de los servicios para el desarrollo territorial, pasamos de 2 a 19 oficinas regionales. Con este aumento se han realizado 775 nuevas acciones, logrando así un hito histórico de esta gestión. ¿Puedes explicar eso, Viviana? Bien, ahí vieron ustedes al presidente Luis Abinader explicando los avances que ha tenido República Dominicana en cuanto a lo que tiene que ver con las exportaciones. Hasta aquí el programa de esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen feliz resto de la noche y nos vemos el próximo día.